lo que dice Leder, lo que dijo Pablo Escobar y todo, que lo entregó Pablo Escobar. Sí. Y lo entregó por dos razones. Primero, porque en una fiesta en la Hacienda Nápoles, el primer invitado era Leder y el segundo era Trump, pero Trump en esa época y uno de los papables. ¿Qué le había recibido plata a Leder? Narcolimosnas. Y hay fotos de Monseñor Castelló con Leder. Don Daniel, pregunta, Daniel Reyes dice, don Daniel, le cambio un poquito el tema, si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, ¿usted cree que va a haber gobernabilidad para el presidente Petro en lo que resta de su mandato? No, yo creo que sí. Obviamente que los gobiernos presentan sus iniciativas al Congreso y de lo que presentan originalmente a lo que sale, casi siempre hay diferencias sustanciales. Conozco muy pocos casos de proyectos de ley que hayan entrado y hayan salido iguales. Eso siempre están sujetos a la discusión y a las presiones de los interesados que se manifiestan en el Congreso y que hace que lo que terminó siendo, entró siendo un perro chihuahua, termine saliendo como un escarabajo pelotero. Entonces, ahí sufre su transformación siempre, pero lo que pasa es que esa es la democracia y los gobiernos tienen que adaptarse también a eso. No puede pensar el presidente que es ejecutivo y que es legislativo y que lo que él diga va a misa y que el Congreso no puede discutirlo o contradecirlo, porque esa es la esencia de la democracia, que existan diferentes ramas del poder público y que unas sean contrapeso de las otras. Ahora, particularmente en el tema de esta reforma a la salud, yo creo que es muy saludable que haya una discusión abierta y que esté la atención de los ciudadanos en esa discusión pendiente de cuáles son las reformas y a qué pueden obedecer, porque hay cosas buenas en el proyecto de reforma a la salud que presenta el gobierno y hay cosas buenas en las iniciativas de quienes se oponen a ese proyecto de salud. Entonces, vamos a ver si somos capaces de construir un híbrido entre lo uno y lo otro para procurar que lo que salga de ahí sea el mejor sistema posible para los pacientes, para los ciudadanos. Juan Santiago dice, Daniel, usted que está en toda la movida, ¿qué opina del reaparecimiento de Carlos Leder? Ayer le dio una entrevista a Julio Sánchez. ¿Usted cree que cuenta algunos secretos? ¿Cree que puede destapar alguna olla podrida que ponga a temblar un político actual? Pues Carlos Leder está alejado de Colombia hace prácticamente 40 años. ¿En qué año fue extraditado, Dieguito? Peguémosle una miradita, espérate. Sí, peguémosle una miradita. Cuando Leder tuvo su época de apogeo en el cartel de Medellín y particularmente en la zona cafetera, porque su ciudad sede era Armenia, pues se habló de muchas cosas, de los dineros calientes que permeaban la política y también se habló de las narcolimosnas. Y hay fotografías que muestran a Monseñor Darío Castrillón, que después sería muy importante. En ese momento era obispo de Pereira, pero después se convertiría en proprefecto y prefecto en el Vaticano y uno de los papables. ¿Que él le había recibido plata a Leder? Narcolimosnas. Y hay fotos de Monseñor Castrillón con Leder que se pueden mostrar. 1987, señor. 1987, sí, hace 35 años. Entonces, todo esto puede configurar una información que tenga interés histórico, pero no sé si tenga información de políticos actuales, de vigencia actual. Es interesante esto porque seguramente veremos que hay cosas del pasado muy parecidas a las que suceden hoy. La forma en la que influyeron estos narcotraficantes en la vida nacional, en la política y en otros sectores de la vida nacional es algo que todavía está por investigarse y contarse. Don Daniel, qué pena meter la cuchara. Ayer en la entrevista que le hizo Julio a Carlos, en medio de la llamada empezó a sonar algo que parecía una alarma.
y el señor Leder era desconcertado y diciendo que lo abrumaba la tecnología, que él de hecho vino a conocer un celular. Un Era cuando... teléfono en el avión Sí, en que señor. lo deportaron de Estados Unidos a Alemania. Sí, señor. ¿En serio? Sí. No, sí, es totalmente cierto. De hecho, la entrevista completa está en el canal de YouTube de Julio Sánchez Cristo, señor. Gerardo, sí, mírenla por favor, es muy interesante. Gerardo Reyes, que es un gran periodista de investigación colombiano que trabaja en la cadena Univisión, durante un tiempo tuvo comunicación indirecta a través de un familiar y de unos allegados con Carlos Leder. Y después, cuando se presentó la salida de la cárcel y la deportación de Leder, hizo Gerardo, y yo participé porque en ese momento trabajaba en Univisión, yo revisé editorialmente lo que se estaba haciendo, hizo un especial sobre la vida de Carlos Leder y es tan apasionante. Yo no puedo esperar la hora para verme el documental en Netflix que está haciendo Racontur. Me parece que esa productora tiene un material grandioso para contar una época histórica que será recordada. No solo por las consecuencias que lo que tiene ahora, sino porque marcó hitos en muchas cosas, en la vida cultural incluso, en la música, en la forma de vestirse, en la estética que impulsaron estos nuevos ricos, en el despilfarro, en la isla privada, en Cayo Norman, todo eso, que me parece que contarla puede ser muy apasionante. El documental de Gerardo, pues no es documental, el especial de Aquí y Ahora de Gerardo también vale la pena verlo. Yo no sé, Dieguito, ¿eso está abierto para Colombia o no? Sí debería, señor, si está Bueno, abierto, si dale una está miradita a Carlos Leder Aquí y Ahora, a ver si te sale y compartimos eso, porque Gerardo hizo un gran trabajo de recopilación y encontramos, por ejemplo, entrevistas en un momento en el que Carlos Leder se convirtió en el testigo estrella contra el ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, en una corte de aquí de Florida. Carlos Leder estuvo declarando y ahora les cuento una cosa de ese proceso, pero quiero terminar con lo de Leder. Aquí estoy viendo, si quieres comparto yo el canal y tú me perfecto, miremos a ver si abre en Colombia. Dime, yo estoy en México, entonces debería abrir, si me abre a mí, le abre, pero quería mostrarte para que me digas tú. Es que a veces está geobloqueado por países, tú sabes de eso más que yo. Sí. No, por eso, pero no tendría por qué estar por derechos bloqueado en Colombia. Entonces, digamos, dame un segundo. Bueno. Y aquí, mira, ahí estoy compartiendo. Es que me está dando la opción de, mira, si tú me dices cuál de estas pestañas quieres que abra, porque me ubica que hay como unas promos en Facebook, pero da la impresión, esto es de noviembre del 2020, asumiría que es esta, ¿cierto, señor? De 9 minutos 42. No, es mucho más largo, es un especial de 1 hora, pero por lo menos libera el de 9 minutos 42. Bueno, en todo caso les cuento que después de que Leder declaró contra Manuel Antonio Noriega, le dieron la posibilidad de dar varias entrevistas. Unas entrevistas con medios de Estados Unidos como ABC, que lo tuvo en el programa 2020, y resulta que cuando fuimos a mirar los titulares de ese programa, el primer invitado era Leder y el segundo era Trump, pero Trump en esa época, en los años 80, y decía, bueno, hoy traemos la historia de 2 hombres ricos, este y este. Después también vimos 2 entrevistas que fueron grandiosas. Una que le entregó a la periodista Ana Cristina Navarro y en el mismo escenario a la periodista María Luisa Mejía. Ana Cristina Navarro era la corresponsal de la televisión española en Colombia y María Luisa Mejía era una periodista maravillosa del noticiero de las 7. Y las 2 lo entrevistaron en la finca Irapúa. Leder aparece con el pelo largo, con un
chaleco con los hombros desnudos, muy corpulento y todo, diciendo que la cocaína es la bomba atómica de los pobres. Una serie de cosas absolutamente inusitadas. Y también, pero esa fue en libertad, esta es la que le estoy hablando, fue en libertad. Dentro del ciclo de las de la cárcel, dio una para Univisión y otra para Colombia, que compartieron la revista Semana y el noticiero Krypton. También una entrevista llena de detalles y de información que con el tiempo es muy interesante. Entonces, con todos esos trocitos de entrevistas y toda esa cosa, y más la investigación colosal de Gerardo, está armado el especial, que es muy bueno y que le sirve a los que alcanzaron a vivir esa época para recordar y contextualizar históricamente lo que pasó, y a las nuevas generaciones, que son la mayoría, para que entiendan eso, porque como les he dicho muchas veces, hay cosas del pasado que dicen cosas que le interesan al futuro. Es muy interesante verlo. Don Daniel, y aquí metiéndome obviamente de chismoso, que ya estamos por encima del tiempo, ¿no conviene invitar a Gerardo un día para hablar de este especial o de otros, pero este en particular? Ay, pues eso podría ser muy interesante. Eso Sí, podría con ser. todas las anécdotas que tiene ustedes es que sigue siendo un episodio histórico para Colombia, digo. Sí, no, además la extradición de Leder, que fue, digamos, que todo indica lo que dice Leder, lo que dijo Pablo Escobar y todo, que lo entregó Pablo Escobar. Sí. Y lo entregó por dos razones. Primero, porque en una fiesta en la Hacienda Nápoles, Leder mató a una escolta de la confianza de Pablo Escobar, drogado y por celos con una muchacha, le pegó un tiro de fusil en pleno baile. Escobar lo dejó ir, pero se la cobró después. Y segundo, porque la extradición de Leder creó una tranquilidad sobre los otros miembros del cartel de Medellín que les permitió escabullirse. Leder fue extraditado sin que existiera tratado de extradición vigente por vía administrativa por el presidente Virgilio Barco. Lo cogieron preso y casi que instantáneamente lo subieron en un avión y lo mandaron para Estados Unidos, rompiendo cualquier tipo de garantía legal, lo que fuera. Y aquí llegó el hombre y fue procesado en Jacksonville. Gerardo Reyes, como periodista, cubrió todas las audiencias del juicio de Leder. Lo que les quería contar del juicio de Noriega es muy interesante. Hace unos años, por cuenta de unas amenazas que nos sacaron del país, yo terminé recibiendo el honor de ser Senior Fellow en el programa Knight de la Universidad de Stanford. Y en esa universidad funciona un centro de estudios que se llama Hoover Institution. La Hoover Institution generalmente recibe los archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, de las agencias de seguridad. Entre esos archivos desclasificados están los materiales del juicio a Manuel Antonio Noriega, que los consiguió un periodista muy, muy importante que escribió un libro que se llama Our Man en Panamá, John Dinges, y hay allá 32 cajas en los archivos de la Hoover Institution. Y ahí tuve la oportunidad de conocer muchas cosas, muchos documentos que hacían parte del juicio a Manuel Antonio Noriega. Entre otras cosas, Noriega pintaba durante el juicio, dibujaba muy bien, hacía dibujitos de cerditos y también dibujitos eróticos, pechos de mujer, pubis de mujeres, no sé qué. Mientras estaba avanzando el juicio, él estaba pintando. Y uno se imaginaría que estos papeles vienen las personas de aseo, se acaba la audiencia, al tipo lo sacan esposado, no lo dejan llevar nada, los papeles quedan sobre la mesa y van a la basura. Pues no, figúrense que todo estaba clasificado diciendo esto fue pintado en la audiencia de tal fecha mientras hablaba tal testigo. Toda esta cosa estaba clasificado y es muy interesante porque es como al mismo tiempo
la historia del juicio y el diagrama psicológico del acusado. Muy interesante. Cosas que uno se encuentra en la vida.